El pueblo mexicano levanta este monumento en honor a las admirables culturas que favorecieron durante la era precolombina en regiones que son, ahora, territorio de la República. Frente a los testimonios de aquellas culturas, el México de hoy rinde homenaje al México indígena, en cuyo ejemplo reconoce características de su originalidad nacional. Con estas palabras, un 17 de septiembre de 1964, el presidente Adolfo López Mateo inaugura el que es conocido actualmente como uno de los museos más importantes del mundo y el más grande de América Latina, comprendiendo cerca de 40.000 años de historia de los seres humanos en lo que hoy es México y reservando 52.000 objetos desde la prehistoria hasta los pueblos indígenas. El Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México reside en uno de los pulmones de la Ciudad de México, es decir, en el área de bosques de Chapultepec, en la avenida Paseo de la Reforma, esquina Calzada Gandhi, Colonia Polanco, quinta sección, en la delegación Miguel Hidalgo. Si bien no fue una iniciativa propia de López Mateo, fue el responsable de instruir un equipo que realizara el diseño y construcción del recinto, el cual fue finalizado en tan solo 19 meses, con un costo total aproximado de 160 millones de pesos, donde el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien en este proyecto buscaba establecer un vínculo entre el México prehispánico y moderno, fue designado como el principal responsable de esta obra, a través de 22 salas, como tienen el objetivo fundamental de registrar, conservar, restaurar y exhibir las colecciones arqueológicas, etnográficas del país, además de 2 salas extra para variar exposiciones temporales. Antecedentes y construcción. Como un resumen rápido sobre sus antecedentes, comenzamos en 1825, cuando se crea el Museo Nacional por decreto del presidente Guadalupe Victoria. Para 1865, el emperador Maximiliano ordena su traslado a un edificio en la calle Moneda, inaugurado formalmente como museo un año después. Ahí se exhiben objetos de antropología, historia de México e historia natural. El antiguo museo en la calle Moneda, hoy Museo Nacional de las Culturas, había sido el lugar donde habitaban los objetos que fueron testimonio de las antiguas civilizaciones. Sin embargo, a pesar de los años y el incremento de objetos a exponer, ya no era una sede que satisfaciera las necesidades de protección, investigación y difusión de sus colecciones arqueológicas de la forma digna que se merecían. A inicios del siglo XX, en el marco Congreso Internacional de Americanistas, Justo Sierra expresó el compromiso que debían adquirir los gobiernos mexicanos para abrir un nuevo recinto. Sin embargo, dicho deseo solo pudo comenzar a materializarse hasta la década de 1960. Quien finalmente logró dicho objetivo fue Jaime Torres Bodet, quien como secretario de Educación Pública emprendió una serie de políticas de impulso a la educación en México, así como el Plan Nacional de Museos, entre los que estaban el de Antropología. Durante el sexenio de López Mateo, Torres Bodet se dispuso a reunir a un amplio grupo de personajes, cuya tarea sería definir los conceptos rectorales del museo, y así se integró el Consejo Ejecutivo para la Planeación e Instalación del nuevo Museo Nacional de Antropología, el cual comenzó a operar de manera autónoma, pero coordinado eficazmente con el INAH. El proyecto, como ya se dijo anteriormente, fue encomendado al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien no lo vio como un simple repositorio de piezas, sino como parte del patrimonio cultural de México, con un gran sentido de respeto y patriotismo por los elementos del pasado de nuestro país. En consecuencia, se respetó la tradición de los pueblos prehispánicos, conservando sus valores constantes culturales, pero aplicándolos con soluciones nuevas y en armonía con las técnicas y materiales contemporáneos. Por ejemplo, para emular los templos prehispánicos, se eligió la piedra como elemento básico de construcción. Desde la oficina del arquitecto se coordinaron las exploraciones arqueológicas y etnográficas. Se organizó el transporte de grandes piezas provenientes de diversos puntos del territorio nacional y se supervisó su traslado del acervo que había estado en la exhibición en el antiguo museo de la calle Moneda. Cerca de 1,000 trabajadores de la construcción y 200 arqueólogos, ingenieros, historiadores, museógrafos y artistas trabajaron día y noche en la obra, al punto de que algunos, como Ramírez Vázquez, junto a otros arquitectos, prácticamente vivían de la obra. Ahora, entrando más a detalle en el museo, al llegar serás recibido por el monolito de Tlaloc, en la esquina de Avenida de Paseo de la Reforma y Avenida Grutas. El paraguas es uno de los elementos más icónicos del museo, que si bien buscaba una conexión entre la actualidad y las antiguas civilizaciones, también busca enfatizar de algún modo el respeto al medio ambiente, y el paraguas es una representación de esta idea.
Tiene una columna de bronce de más de 10 metros de altura y los símbolos que se pueden ver fueron tallados por los hermanos Tomás y José Chávez Morado, con base a una idea de Torres Bodet. Estos símbolos son una obra llamada Imagen de México, los cuales apuntan a los 4 puntos cardinales con un mensaje. El este es la integración de México, el oeste, proyección de México, y las visitas al norte y al sur representan la lucha de los pueblos mexicanos por su libertad, aparte de que, claro, también cumple la función de resguardar a los visitantes. En su patio central hay un estanque donde podrás encontrar una escultura en forma de caracol llamada El Sol del Viento, concebida por Iker Larrauri. Está hecha de bronce y emite sonidos parecidos a los instrumentos prehispánicos. Las salas están ubicadas alrededor del patio central, en el que hay un espejo de agua y una gran fuente de la que emerge una escultura de Tlaloc, dios del agua. Salas y exposiciones. La colección comenzó a reunirse hace más de 150 años en viajes antropológicos por toda la República, y algunos de los elementos más importantes y reconocidos de la colección son la Piedra del Sol, monumento colosal con un disco solar labrado como una sucesión de anillos concéntricos con diferentes elementos. La Piedra de Tizoc, estructura circular en cuya cara superior aparece la imagen labrada con una oquedad en el centro. El Chacmul, en su posición característica, recostado con las piernas y los brazos flexionados, volteando completamente hacia un lado. Igual, tenemos la máscara Pacal, que está elaborada con aproximadamente 200 fragmentos de jade, y por si fuera poco, el recinto resguarda restos humanos de 12.000 años de antigüedad. Cada una de las salas fue encomendada a un equipo propio, integrado por investigadores, guionistas, museógrafos, pedagogos y técnicos, y algunos ejemplos más populares son la Méxica, pero también están la Maya, la Teotihuacana y los Nahuas. En la planta baja se encuentran las 11 salas dedicadas a la arqueología, desde el poblamiento de América hasta el periodo posclásico mesoamericano. Aquí es donde se lucen las culturas teotihuacana, tolteca, maya, mexica, entre otras. Estas se despliegan alrededor del patio central, ordenadas cronológicamente, comenzando por el lado derecho hasta llegar a la sala mexica. A partir de la Sala de las Culturas de Oaxaca, el orden de presentación es geográfico. En el segundo nivel se ubican las 11 salas de etnografía, donde se exhiben muestras de la cultura de los pueblos indígenas que viven en México en la actualidad. Otra de las maravillas de este recinto es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Dr. Eusebio Dávalos Hurtado, la más completa en su ámbito en toda Latinoamérica. Además de los múltiples títulos de historia, antropología, arqueología, lingüística, etnohistoria y otras ciencias afines, resguarda códices manuscritos de la Inquisición, periódicos del siglo XIX, libros de diferentes órdenes religiosas, ejemplares incunables, revistas especializadas, planos, mapas y testimonios grabados de personas que vivieron durante la Revolución de 1910, así como tesis e investigaciones actuales, y como complemento inigualable, el discurso museográfico. Desde la concepción del proyecto se consideró integrar obras plásticas de grandes pintores y escultores mexicanos contemporáneos, entre ellos Rufino Tamayo, los hermanos José y Tomás Chávez Morado, y Manuel Felguerés. Si bien este lugar está dedicado a la preservación y exposición de parte de la historia de nuestro país, no quiere decir que el museo en sí no haya creado sus propios acontecimientos históricos más allá de sus salas, como lo fue el suceso ocurrido durante la Nochebuena de 1985, en lo que fue el robo de piezas arqueológicas más grande en la historia de nuestro país. Un robo que fue premeditado con meses de antelación por sus perpetradores. Se sabe que los ladrones saltaron la barda metálica del museo, ubicada sobre Paseo de la Reforma, y luego de cruzar el jardín, entraron por una escalera que dirige hacia el sótano. Posteriormente, se introdujeron por los agujeros de los ductos de aire acondicionado hasta llegar a las salas de exhibición, y una vez dentro, tardaron alrededor de 3 horas, entre 1 de la mañana y 4 de la mañana, en robar 140 piezas de las salas Maya, Oaxaca y Meshi. Todo esto ocurrió ya que aprovecharon la baja vigilancia del lugar, ya que todos los encargados de proteger el museo estaban concentrados en un solo punto por la festividad de esa noche. No fue hasta el cambio de guardia, alrededor de las 8 horas, cuando se descubrió el crimen. Fue entonces que de forma inmediata, el presidente en turno, Miguel de la Madrid, instruyó al procurador de la República para que comenzaran las acciones de investigación y peritaje en las que participaron una gran cantidad de elementos.
como lo fueron la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Policía Judicial Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Aduanas y Personal de Aeropuertos, así como las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como una de las primeras medidas tomadas, se estableció comunicación con la Interpol para notificar el robo y detallar las características de las piezas. El boletín fue enviado a 158 países, junto con un expediente que incluía fotografías, huellas dactilares y pruebas periciales que pudieran contribuir a las investigaciones. Por otra parte, se ofrecieron 50 millones de pesos como recompensa a la persona que proporcionara datos que condujeran a la recuperación de las piezas. Tuvieron que pasar casi 4 años para descubrir que no fueron ladrones expertos como se llegó a intuir, al punto de creer que eran los mismos culpables a robos de museos a nivel mundial, sino 2 jóvenes de clase media, y que las piezas robadas jamás abandonaron sus hogares por el miedo a las repercusiones. De acuerdo con investigaciones de la PGR, Carlos Perches y Ramón Sardina, de 25 y 26 años eran la edad de los autores del robo, y tras llevarlo a cabo huyeron a la casa de los padres de Carlos para guardar la maleta que contenía piezas robadas en el closet de su recámara, donde permanecieron guardadas durante 1 año. Perches, convencido del gran valor de su botín inamovible, se trasladó a Acapulco, donde entabló relaciones amistosas y laborales con narcotraficantes, y fueron precisamente estas relaciones las que condujeron una pista y que llevó a cabo su captura. Al final, el 12 de junio de 1989, las portadas de prensa nacional anunciaron la recuperación de las piezas, y las emisiones subsecuentes se fueron narrando los detalles de la investigación y las claves que permanecieron y que permitieron el esclarecimiento del robo. 2 días después, el presidente de la República realizó una entrega oficial de las piezas recuperadas y exhortó a la nación a actuar concertadamente en la tarea de defender y ampliar nuestras raíces culturales, no solo como respuesta al agravio y el hecho delictivo, sino como una actitud permanente e intensa del comportamiento público y particular. Bueno, y por su parte, entonces el director de la INAH, Roberto García Moll, declaró que las piezas eran las originales, que se encontraban en buen estado, y posteriormente se inauguró una exposición temporal donde se exhibieron las piezas recuperadas. Ahí Sonia Lambardo, directora del museo, explicó la procedencia de cada uno de los objetos. El museo es visitado cada año por un conjunto de entre 1.3 millones y 2.3 millones de visitantes, cifras superiores a muchos estados del país, y abre de martes a domingo de 10 a 17 horas. El poder decir que nuestro país posee uno de los museos más importantes del mundo es gran motivo de orgullo. El poder, en cierto modo, viajar en el tiempo a través de sus distintos elementos y exposiciones, sin duda es una experiencia única. El poder apreciar la evolución de nuestro país, ya sea desde algún objeto de obsidiana, un textil extinto por cuestiones de rareza, desaparición de civilizaciones, con sus técnicas para crear objetos, sus murales y estatuas más contemporáneos, o una exposición temporal sobre algo actual, es una forma bella de conocer nuestro pasado, presente y quizá incluso nuestro futuro. El museo, desde su constitución, demuestra un gran cariño y responsabilidad por la preservación de la historia, y la actualidad se mantiene con distintas salas sobre sociedades indígenas actuales, las cuales siguen buscando mantener una conexión que produce para las próximas generaciones. El museo, desde su constitución, demuestra un gran cariño y responsabilidad por la preservación de la historia, y en la actualidad se mantienen con distintas salas sobre sociedades indígenas actuales, con las cuales se sigue buscando mantener una conexión que perdure para las próximas generaciones. Un museo va más allá del solo ser un edificio donde preservar objetos con cientos de años. Es un espacio increíble para la reflexión sobre la historia y la actualidad, un almacén de la evolución y el desarrollo de la sociedad,
cosa que aún más palpable en un lugar tan rico de objetos históricos como es el Museo de Antropología. Sus exposiciones no solo son simples objetos los cuales por razones del destino lograron sobrevivir al inevitable paso del tiempo, son elementos los cuales cuentan con una narrativa y nos transmiten sentimientos sobre las distintas eras, creencias, situaciones, leyendas o tragedias de un país, una forma de reforzar y descubrir nuestra identidad como mexicanos, cosa que fue rectificada después del robo, en el cual toda la población pudo sentir, presenciar y perder cierto modo una parte de su identidad. Por eso es importante proteger y respetar cada elemento histórico, ya que, de nueva cuenta, no solo son piedras o telas antiguas y ya, sino que es un regalo del pasado para reflexionar sobre el presente.